La guerra de Vietnam, ¿usted cree que la intervención de Estados Unidos fue importante en esta guerra de colonización? Claro, a ver, la intervención de Estados Unidos fue importante ¿en qué aspecto? Los norteamericanos que apoyaban a Vietnam del Sur y los rusos que apoyaban a Vietnam del Norte, porque ambos son dos potencias, dos superpotencias, y ambos actuaron iguales, para mi gusto. ¿Por qué iguales? Porque probaron armamento, probaron el napalm, probaron, qué sé yo, las bombas de racimo, probaron sus mejores aviones. ¿Fue una especie de laboratorio? Fue una especie de laboratorio de la guerra, en base de pueblo. Porque en el fondo, poco, para mí, los rusos, poco les importaba la vietnamita del norte, la vietnamita a los norteamericanos poco les importaba la vietnamita del sur, ellos estaban probando con la guerra en el fondo. Pero los vietnamitas, se ve que ellos tenían amor y apego a su terreno, porque ellos lucharon en su tierra. Entonces, es un problema también que viene igual que Alemania. En el fondo, los vietnamitas van a tener que unificarse porque son iguales. Pero sí, ¿no es cierto? Cada potencia sacó su parte y perfeccionó su material de guerra. Yo no veo otra cosa, porque ninguno se quedó con una gran parte del Vietnam. Claro. En el fondo, el negocio de la guerra. Para el mundo. Pasando a las competencias deportivas de la Guerra Fría, se integraron competencias deportivas como varios Juegos Olímpicos, competencias deportivas muy renombradas en Europa, donde ambos bandos tuvieron participación directa, como Rusia y Estados Unidos. Se dice, hay varias anécdotas que hay en caso de que algunos perdieron, por decirlo así, algunos encuentros de carácter deportivo y no quisieron retirar su medalla de segundo lugar por deshonra a su nombre. ¿Usted cree que fue maduro por parte de las potencias ya reconocidas, Estados Unidos, la Unión Soviética, llevar esto a las competencias deportivas, o sea, el sabor de la guerra, mantenerlo en las competencias deportivas? Claro, es decir, los países siempre han actuado, ¿no es cierto?, con una irracionalidad inmensa. Alemania en su época, ¿no es cierto?, también no podía un alemán dejarse de vencer, no podía tener una medalla de segundo lugar, era oneroso, era horroroso y fuera de eso tenía que ganar. Los rusos por su parte se les exigía ganar. ¿Cuántas delegaciones rusas, ¿no es cierto?, China o de países comunistas llegaron a competencias olímpicas y caían asilo político? Porque estaban obligados a ser los mejores, siempre los mejores, por un asunto político, nada más. Fuera de el asunto meramente deportivo se desvirtuó. La Guerra Fría también actuó en los Juegos Olímpicos, en toda competencia. Claro. O sea, el mundo se vio influenciado no solamente en la sociedad, sino que también en las actividades públicas. Hasta en el aspecto religioso. Porque el aspecto religioso, ¿no es cierto?, los mismos rudos de Armaio son los ateos, qué sé yo. Yuri Gagarin, cuando dio una vuelta a la Tierra como primer astronauta, dijo, oiga, yo no vi a Dios por ninguna parte. Claro, la Iglesia en su sentido se ve súper ausente en el periodo de la historia de la humanidad. Pasando a la llegada del hombre a la Luna, ¿cree usted que fue un gran avance para la humanidad la llegada del hombre a la Luna por parte de Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos está en una guerra de que quería ser el primero. Quería llegar sí o sí a la Luna. ¿Por qué? Porque el ruso tenía una gran delantera en lo que es cohetería espacial. En cohetería espacial, ¿no es cierto?, Estados Unidos iba segundo muy lejos. En satélite iba segundo muy lejos. Pero el presidente Kennedy, ¿no es cierto?, quiso llegar a la Luna. Y quiso, ¿no es cierto?, ganarle tecnológicamente al ruso. Consecuencia, mira, la vida también. Esa es una consecuencia. ¿Por qué? Porque después de haber ido a la Luna, no hay nuevas misiones a la Luna. Y todo lo que nosotros vamos a hacer en el espacio exterior está a muy lejano plazo. Era como imponer un límite. Claro, claro. No mostrar debilidad. Claro, mostrar fuerza, en el fondo. Como para finalizar, la caída del muro de Berlín,
¿Cree usted que fue la reacción de las personas al enterarse que se derribaría el muro de Berlín? Yo dije anteriormente que los alemanes siempre fueron alemanes, siempre lucharon por una Alemania unificada. Ellos lo único que querían que no hubiera muro. Ellos querían, ¿no es cierto?, ser nuevamente alemanes, con todos los defectos. O sea, más que por un afán de conseguir lo que había en el otro lado de la ciudad y del otro lado del país, era por unificarse socialmente. Claro, porque por ejemplo, a Alemania Federal, ¿no es cierto?, que era la Alemania occidental, la Alemania que formó, ¿no es cierto?, Konrad Adenauer, que fue el primer canciller alemán, el artífice de todo el auge alemán, ¿no es cierto?, hasta Willy Brandt, qué sé yo. Él organizó, ¿no es cierto?, una gran Alemania, la que nosotros conocimos, la occidental. Cuando se unificó, el pueblo quería una unificación, también, ¿no es cierto?, se unificó. Pero para Alemania occidental tuvo que hacerse cargo, ¿no es cierto?, hasta de los caminos, hasta de los edificios que tenían hasta las huellas de las balas de la Segunda Guerra Mundial. Porque hubo un sistema, ¿no es cierto?, policial, un sistema, ¿no es cierto?, que está en contra de los derechos humanos, que la gente está sometida, es muy distinto a un sistema más o menos democrático. Pero por sobre esas cosas, los alemanes siempre hicieron la unificación. Y están gozando ahora de la unificación como, digamos, la primera potencia económica de Europa en este momento. Y que es la potencia que en el fondo no está tan quebrada como España, como incluso Inglaterra, que está quebrada, y la pobre Grecia está muerta. Se puede decir que Alemania tuvo un resurgimiento gracias a todas, o sea, aprenden de lo que ya han pasado en la historia. Pero claro. Y el alemán es muy fuerte, y el alemán es extraordinario en cuanto a ciencia, en cuanto a constancia, en cuanto a qué sé yo, a visión de futuro. El alemán es un ejemplo, bastante. Pese, ¿no es cierto?, a que también como Alemania nazi, ¿no es cierto?, hubieron otros problemas, pero ese es otro cuento, Alemania llegó ahí por otras circunstancias, ¿no es cierto?, no se tiene que juzgar a Hitler, ¿no es cierto?, así, tan tiene una razón de fondo. Porque hay razón, hay que ser desvirtuado, que fue dictador, que se echó a perder muchas cosas, que el holocausto, que mató a mucha gente, a muchos judíos sobre todo. Bueno, eso es otro cuento que es motivo de otra vez.